Hola a todos, el día de hoy el grupo 27 conformado por Cristel Lozano, Santiago Lisner, Lacey Bindezú y quien les habla, Alessandra Tirado, vamos a presentar la actividad experimental del laboratorio. Bien. Los objetivos del experimento son analizar el movimiento de caída libre utilizando una aplicación de dispositivo móvil, Firefox, y determinar de manera experimental el valor de la aceleración de la gravedad utilizando dos objetos de diferentes formas. Siguiente. Ok, ¿en qué va a consistir ese experimento? Vamos a primero posicionar estos dos elementos de estas formas y con un lapicero vamos a golpearlos. Con el sonido que estos harán, la aplicación va a comenzar su cronómetro y cuando caiga y con su sonido va a parar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el tiempo de caída de ambos elementos. Siguiente. Ok, y los materiales para esto será uno, una regla de metal, una canica y otro objeto de forma rectangular que será el tupper. Dos, lapicero. Y por último, medir la altura desde el suelo hacia el objeto, que nos sería 0,77 metros. Ok, y estos son eh, video demostración de cada uno de los elementos. Siguiente. Y estos serán los tiempos obtenidos para el caso de la canica y este otro para el caso del tupper. Para los cálculos realizados, para ambos casos, hemos utilizado la siguiente ecuación. La altura que hemos medido desde el suelo hasta el objeto que vamos a lanzar será igual a la gravedad por el tiempo que hemos calculado al cuadrado, y todo eso dividido entre 2. Hemos utilizado aquella ecuación debido a que es una fórmula de la cinemática de caída libre bajo la influencia de la gravedad. En el experimento, la esfera caerá libremente al golpear la regla con el lapicero y se medirá el tiempo que tarda en llegar al suelo. Esta ecuación nos permitirá calcular la aceleración de la gravedad. Siguiente. Entonces, los valores obtenidos de G, para ellos reemplazamos la altura con 0,77 metros y los tiempos respectivos para cada caso. Así, en el caso 1 que sea de la canica, obtenemos nuestro rango de valores, que va de 8,18 y llegará hasta 8,32. Y el valor promedio de G, que será la suma de todos los valores de la gravedad y dividido entre el número de intentos, o sea 5. Y esto nos dará 8,26 metros por segundo al cuadrado. Y será lo mismo para el caso 2, de la tapa del tupper. Este tendrá unos rangos de valores de 7,77 metros por segundo al cuadrado y llegará hasta 7,76. Y lo mismo será su valor promedio de G, la suma de todos y dividido entre 5, lo cual nos dará 7,61 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué diferencias se observaron? En nuestro experimento, al cambiar la canica de por la tapa del tupper, notamos que la canica, al ser esférica, cayó de manera más directa y estable, mientras que la tapa, por su forma plana, mostró un comportamiento menos predecible, es decir, que pudo haber hecho giros o balanceos. En resumen, aunque la apariencia y la caída fueron diferentes, los tiempos se mantuvieron cercanos. Dentro de las posibles causas para que se den estas diferencias, mencionaremos a la resistencia al aire y a la forma, que están bastante relacionadas entre sí. Por un lado, la tapa del tupper, al tener una forma más plana y mayor área superficial con relación a su masa, tendrá mayor resistencia al aire. Por otro lado, la canica, al tener una forma pequeña y esférica y ser densa, se podrá cortar de mejor manera el aire. Además, debemos analizar si los objetos son aerodinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una forma adecuada para cortar o resistir al aire. En este caso, la canica, como mencionaba, tiene una forma pequeña y esférica, y a la vez es densa, por lo que es más aerodinámica que la tapa del tupper. Y es por ello que concluimos que presenta menor resistencia al aire. Con esto concluiríamos la exposición de nuestro experimento. Gracias.